En 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, dos científicos plantearon de forma autónoma cómo construir una computadora más maleable. Uno de ellos fue el matemático Alan Turing y otro fue el científico de igual talento John von Neumann. Las computadoras en tiempo de guerra se programaban más o menos reconectando toda la máquina para poder llevar a cabo una tarea diferente. Por ejemplo, la primera computadora llamada ENIAC tardaba 3 semanas en reconectarse para hacer un cálculo diferente. Esta arquitectura con el programa almacenado internamente se conoce comúnmente como arquitectura von Neumann, pero dicha cuenta con un defecto, debido a que no se puede acceder a la memoria de los datos a la del programa a la vez. La arquitectura von Neumann es propensa a cuellos de botella y a que se debilite el rendimiento del computador. Esto se reconoce como el cuello de botella de von Neumann, donde se afecta la potencia, el rendimiento y el costo. Modelo. El fundamento principal del modelo de von Neumann es el pensamiento de que el programa está guardado internamente en una máquina. En la unidad de memoria se encuentran los datos y también el código del programa. El diseño de la arquitectura de von Neumann consiste en unidad central de procesamiento CPU. Es el circuito digital que se encarga de ejecutar las instrucciones de un programa. Se le denomina también procesador. La CPU contiene la ALU, la unidad de control y un conjunto de registros. Unidad de control. Esta controla el funcionamiento de la ALU, la memoria y los dispositivos de entrada y salida de la computadora, indicándoles cómo actuar ante las instrucciones del programa que acaba de leer desde la memoria. La unidad de control gestionará el proceso de mover los datos y programas desde y hacia la memoria. También se ocupará de ejecutar las instrucciones del programa, una a la vez o secuencialmente. Esto incluye la idea de un registro para contener los valores intermedios. Unidad aritmética lógica. Esta parte de la arquitectura está involucrada únicamente en la realización de operaciones aritméticas y lógicas sobre los datos. Estarán disponibles los cálculos habituales de sumar, multiplicar, dividir y restar, pero también estarán disponibles las comparaciones de datos, tales son mayor que, menor que, igual a. Registros. Son áreas de almacenamiento de alta velocidad en la CPU. Todos los datos deben almacenarse en un registro antes de poder procesarse. El registro de direcciones de memoria contiene la ubicación de los datos a los que se deben acceder y los que transfieren a la misma. Bus. La información debe fluir entre las diferentes partes de la computadora. En una computadora con la arquitectura de von Neumann, la información se transmite de un dispositivo a otro a lo largo de un bus, conectando todas las unidades de la CPU a la memoria principal. El bus de direcciones transporta la dirección de los datos, pero no los datos, entre el procesador y la memoria. El bus de datos transporta los datos entre el procesador, la memoria y los dispositivos de entrada y salida. Memoria. La computadora tendrá una memoria que puede contener datos, así como el programa que procesa estos datos. En las computadoras modernas, esta memoria es la RAM o principal. Esta misma es rápida y accesible directamente por la CPU. La RAM se divide en celdas. Cada celda consta de una dirección y su contenido. La dirección identificará de forma única cada ubicación en la memoria. Dispositivos de entrada y salida. Son aquellos que se encargan de servir como puente de comunicación o enlace entre el usuario y el computador. Generan las señales necesarias para transferir datos y códigos desde y hacia periféricos. Un periférico es aquel dispositivo que es capaz de interactuar con los elementos externos, ya sea emitiendo información o recibiéndola. ¿Cómo funciona? Todo empieza desde que encendemos nuestra computadora. Dentro de él ocurre un proceso, el cual activa la CPU para que éste empiece a trabajar. Dentro de la empresa CPU, en el tercer piso nos encontramos con la unidad de control, la cual posee un jefe, que su función principal es hacer un llamado general para que todo el sistema empiece a trabajar. Posteriormente, después de hacer el llamado, el reloj empieza a contar. En la oficina del contador del programa que se aloja en la unidad de control encontramos a un gerente, el cual tiene la función de llamar a un empleado para que éste vaya a la memoria principal y por medio de la dirección que le va a dar el gerente, busque una instrucción, la traiga y la guarde en los registros de la empresa. Cuando el empleado llega a recibir esta dirección, la toma y posteriormente se va de la empresa para ir a tomar un transporte, llamado bus de direcciones. Este bus de direcciones tiene la función de llevar al empleado a la memoria principal. Cuando el empleado llega al edificio, ingresa a este
y dentro del edificio se encuentra una recepcionista. Se conoce como el selector de memoria y su función es hacer búsqueda de todas las direcciones que va pidiendo el empleado. El empleado le pregunta dónde está la dirección de memoria que estoy buscando y el selector le dice la ubicación. El empleado toma la dirección y se dirige a esa posición que le dijo el selector. Lo que está dentro es un paquete de datos, lo toma y se lo lleva. Sale del edificio y posteriormente toma un transporte llamado bus de datos. Este bus lo llevará nuevamente a la CPU y llegará al piso de registros. Deja ese paquete en la bodega de registro de datos. Este paquete se almacenará temporalmente hasta que luego de determinado tiempo es enviado a la oficina del decodificador, que se encuentra alojado en el tercer piso en la unidad de control, y el gerente de esta oficina toma ese dato y lo decodifica. Ya no es una instrucción, sino un dato. Él mismo sabrá qué operación tiene que hacer ese dato. Regresamos nuevamente al edificio de la CPU, al piso del ala, que cuenta con un registro de entrada. Este registro de entrada será el encargado de recibir el dato decodificado que llegue, y además de eso almacenarlo durante un tiempo. Luego de eso, el dato ingresado a la calculadora de ALU y realiza ahí la operación que fue determinada por el decodificador. En el punto anterior, el dato sale procesado y es enviado a un registro acumulado. En este registro acumulado se encuentra con otros datos que ya fueron procesados anteriormente. Al terminar con este proceso, ahora nos trasladamos a la oficina contador de programa. En la oficina contador de programa se encuentra el subgerente. Le llama al empleado, le pide que realice nuevamente lo que ya se mostró anteriormente y que además de eso aumente la dirección en 1. Y es así como gracias a los conteos de reloj, los ciclos seguirán repitiendo y repitiendo, hasta que se apague la computadora. Es una arquitectura de computadora con pistas de almacenamiento y de señal físicamente separadas para las instrucciones y para los datos. El término proviene de la computadora Harvard Mark I, basada en relés, que almacenaba las instrucciones sobre cintas perforadas de 24 bits de ancho y los datos en interruptores electromecánicos. El PIC-16FXXX cuenta con un bus de datos de 14 bits para acceder a la memoria de programas y un bus independiente de 8 bits para acceder a la memoria de datos. Esto mejora el ancho de banda en relación a la arquitectura tradicional de von Neumann, en la cual la memoria de programa y la memoria de datos son accedidas a través del mismo bus. Esta arquitectura ofrece la posibilidad de poder acceder a una sola instrucción en un ciclo de reloj. Mientras la memoria de programa es accedida, la memoria de datos está en un bus independiente y puede ser leída y escrita. Esta separación de buses permite que una instrucción sea ejecutada mientras la siguiente es extraída. Uso de la arquitectura de Harvard. La arquitectura de Harvard no se utiliza habitualmente en computadores de propósito general, sino se utiliza en computadores para aplicaciones específicas. Esto quiere decir que la arquitectura de Harvard no se emplea en una computadora de uso diario, ya que nosotros de esa computadora le podemos dar cualquier uso, ya sea uso administrativo, uso académico, tiene en general usos diferentes. Pero cuando hablamos de aplicaciones específicas es, por ejemplo, el solo hecho de que una cosa obedezca a cierto criterio y de ese criterio no se mueva. Los microcontroladores y el DSP, procesador de señales digitales o Digital Signal Processor, son dos tipos de computadores que utilizan arquitectura Harvard. Componentes de la arquitectura Harvard. Procesador. Dispone de dos unidades funcionales principales, una unidad de control y una unidad aritmética y lógica. Para ejecutar una instrucción, la unidad de control lee la instrucción de la memoria de instrucciones, genera las señales de control necesarias para obtener los operandos de la memoria de datos y después ejecuta la instrucción mediante la LU y almacena el resultado producido en la memoria de datos. Memoria de instrucciones. Es la memoria donde se almacenan las instrucciones del programa que se deben ejecutar.
El tamaño de las palabras de la memoria se adapta al número de bits de las instrucciones. Se implementa utilizando memorias no volátiles. Memoria de datos. En esta memoria se almacenan los datos utilizados por los programas. Los datos varían continuamente y por lo tanto hay que implementarla utilizando memorias volátiles, sobre la cual se pueden realizar operaciones de lectura y escritura. Buses. Son las líneas que interconectan los diferentes elementos que forman la unidad de proceso. Ventajas. El tamaño de las instrucciones no está relacionado con el de los datos y por lo tanto puede ser optimizado para que cualquier instrucción ocupe una sola posición de memoria de programa, logrando así mayor velocidad y menor longitud de programa. El tiempo de acceso a las instrucciones puede superponerse con el de los datos, logrando una mayor velocidad en cada operación. Una pequeña desventaja de los procesadores con arquitectura Harvard es que deben poseer instrucciones especiales para acceder a tablas de valores constantes que puedan ser necesarios incluir en el programa, ya que estas tablas se encontrarán físicamente en la memoria de programa, por ejemplo en la EEPROM de un microprocesador. Harvard modificada. Es una variación de la arquitectura de Harvard que nos permite que los contenidos de la memoria de instrucciones sean accedidos como si fueran datos. La mayoría de los ordenadores actuales en su documentación dicen que implementan una arquitectura de Harvard, cuando no es así. De hecho, implementan una arquitectura de Harvard modificada. A continuación, enlisto la distinción de esta arquitectura respecto a la von Neumann o Harvard normal. La memoria de instrucciones y de datos ocupan diferentes espacios de direcciones. La memoria de instrucciones y de datos tiene caminos de hardware separados de la unidad central de proceso. La unidad de instrucciones y de datos puede ser accedida de diferentes maneras. Esto en nuestra imagen se ve reflejado en que la memoria de instrucciones ahora ya recibe el nombre de memoria de instrucciones y datos. Y como vemos, su mapa no varía mucho, pero aquí en las distinciones ya hacemos como la especificación de que es una memoria de instrucciones y de datos separada de la otra memoria de datos. Harvard mejorada. Otros enfoques eliminan la latencia introducida durante la ejecución de la primera instrucción MAC, desarrollando el concepto de Harvard mejorada. Para ello dividen a su vez la memoria de datos en dos bancos de memoria, cada uno de los cuales dispone su propio juego de buses de datos y direcciones. Así se dispone un banco de memoria de programa y dos bancos de memoria para los datos, denominados X y Y respectivamente. Como podemos ver en la imagen, aquí se ve presentada los dos buses y las dos memorias añadidas de datos, que vienen siendo X y Y respectivamente. ¿De qué nos sirven estas tres memorias? Pues una vez conociendo nuestro mapa, como lo podemos observar en la imagen, estas tres memorias permiten al procesador realizar tres accesos independientes para cada ciclo de instrucciones. 1. La búsqueda de instrucciones. 2. El acceso de datos del banco X. Y 3. El acceso de datos del banco Y. La arquitectura CISC pertenece a la primera corriente de diseño y construcción de procesadores, siendo esta la que le dio vida a la familia Intel x86 y AMD x86 y x64, la cual es usada en la mayoría de las computadoras personales actuales. El objetivo principal de CISC es completar la mayor cantidad de tareas en el menor tiempo posible. Esto se logra con una máquina que puede ejecutar operaciones complejas con muy pocas instrucciones, lo cual termina por compactar el código y crear conjuntos de instrucciones pequeños.
La microprogramación es una de las características más importantes y esenciales que componen la arquitectura CISC, ya que de esta depende el almacenar pequeños programas que cumplan las tareas específicas en espacios de memoria de acceso rápido. La arquitectura CISC dificulta el paralelismo de instrucciones, por lo que los sistemas más complejos CISC implementan un sistema que convierte instrucciones complejas en varias instrucciones simples del tipo RISC. La arquitectura CISC funciona directamente en los bancos de memoria de la computadora, por lo que no requiere de un programador para llamar a las funciones. Esto reduce la cantidad de líneas de código. CISC maneja una instrucción llamada mult en cada procesador. Dicha instrucción carga los dos valores en los registros separados y multiplica los operandos en la unidad de la ejecución. Esto reduce la tarea de multiplicar dos números a una sola instrucción. Si observamos las principales diferencias entre RISC y CISC, podemos apreciar la orientación que brinda cada arquitectura. CISC ejecuta instrucciones complejas de un largo indeterminado para mantener un código sencillo. Por otro lado, RISC mantiene instrucciones sencillas con un largo específico, pero eso dificulta la implementación de compiladores, ya que estos son más complejos. Hoy en día ambas arquitecturas existen en sistemas de uso diario e incluso llegan a coexistir para tomar lo mejor de las dos y mantener un sistema eficiente. Cualquier procesador cuando empieza a operar, lo primero que realiza es buscar instrucciones en la memoria del programa y empezar a ejecutarlas una por una en el orden en el que están escritas. Estas instrucciones están hechas con el objetivo de poder crear programas que evalúen cualquier operación computable, y además un set de instrucciones puede aumentar o disminuir los requerimientos de memoria de un procesador. Es por esto que existen distintos estilos de set de instrucciones enfocados a tener un software más eficiente o tener un hardware más eficiente. RISC se enfoca en tener un set de instrucciones reducidas, lo que significa que tienen un tamaño fijo y sin mucha variación de formatos. Un procesador que tenga un diseño tipo RISC se distingue porque todas sus instrucciones tardan lo mismo en ejecutarse, la misma cantidad de tiempo. También tienen más registros, ya que las operaciones que realiza solo pueden hacer uso de registros. Solamente tiene dos instrucciones, que es carga y almacenamiento, que pueden acceder a la memoria de la computadora. El software de RISC suele ser más complicado cuando se trabaja directamente en lenguaje ensamblador, pero si se utilizan lenguajes de más alto nivel, como suele ser en casi cualquier caso, entonces la arquitectura de RISC y sus operaciones, que no varían mucho, hacen más eficientes a los compiladores. Por otro lado, si nos fijamos en el hardware, los procesadores de RISC tipo RISC utilizan más espacio de memoria por los registros extras que suelen utilizar, pero en la actualidad sería muy raro que esto sea un factor importante al elegir un microprocesador. Estas son las instrucciones aritméticas que puede realizar un procesador MIPS. Utiliza la arquitectura tipo RISC. Podemos ver que primero vienen los mnemónicos de las instrucciones. Estas son palabras reservadas que se pueden utilizar al programar un procesador. Después son convertidas al código en hexadecimal con el que el procesador entiende de qué instrucción se trata. Además podemos ver que después de los mnemónicos se escriben unos parámetros. En este caso, como es un diseño tipo RISC, todos los parámetros tienen el signo de dinero antes porque se tratan de registros. Por ejemplo, esta primera operación para hacer una suma, se le indica primero el registro en el que se almacenará el resultado y después los dos registros donde se almacenan los números que se sumarán. Al igual que con los mnemónicos, los registros pueden escribirse de esta forma al programar, pero al compilar el programa se sustituyen por el número del espacio de memoria donde se almacena el registro. En estos dos códigos ejemplo que tenemos se realiza la misma función: tomar dos datos de los espacios de memoria A y B, sumarlos y después almacenar el resultado en el espacio de memoria A. En el caso de CISC, todo se puede hacer en una sola instrucción de suma porque la variación de sus instrucciones permite tener distintos tipos de
de instrucciones SAT. Una donde se utilicen solo registros, donde se utilicen números fijos, o como en este caso, donde se utilicen espacios de memoria. De esta forma, con una sola instrucción, el procesador ya sabe que además de realizar una suma, va a leer datos de 2 espacios de memoria. En cambio, con RISC, la instrucción de suma solo puede leer registros, y solamente tenemos esa instrucción, ya que por su ser reducido de instrucciones, no tenemos más variaciones de la suma. Así que antes de poder hacer la suma, tenemos que cargar los datos de la memoria en los registros que utilizaremos. Y una vez hecha la suma, el resultado se quedará en el primer registro que sumamos, por lo que tenemos que almacenar ese dato de nuevo en la memoria.